¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo, Esta mujer es clave. Esa es la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro por Telemundo. Es 24 de octubre de 1989, en un pueblo de la Alemania Oriental, Dietz. La tranquilidad de este lugar se ve perturbada cuando un cadáver es encontrado junto a un sector residencial. La víctima es una mujer de 51 años, Edeltraud Nixdorf. Su cuerpo yace envuelto en una manta, pero semidesnudo, debajo de ella, lo que hace pensar en un primer momento que el crimen podría tener una motivación sexual. Un vecino asegura que al ver a un joven corpulento alejándose de la casa de Edeltraud con un enorme bulto entre sus manos, lo reprendió. «¿Qué estás haciendo?». Este no respondió y en silencio se dio a la fuga. El testigo describe al hombre como alto, de aproximadamente 1,90, musculoso, y asegura que se dirigía hacia el bosque con el cuerpo. En la escena, los investigadores encuentran una huella de zapato de la talla 49. Un detalle que destaca, el patrón de diamante que marca la suela, coincide con el utilizado por las unidades especiales alemanas. Si el asesino pertenece a estas filas, su identidad estaría registrada. Dentro de la casa las cómodas están abiertas y la ropa de la mujer esparcida por el suelo. ¿Un robo quizá? Pero no faltan objetos de valor. Algo más oscuro parece cernirse sobre la tranquilidad de los pueblos de Brandenburgo. Pero esta mujer solo será la primera de las víctimas que un misterioso gigante se cobraría. Una huella de la talla 49, lencería femenina, un perfil nada claro, y los bosques como coto de caza. Todo ello se une para revelar un oscuro pero desconocido episodio de la crónica negra alemana. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y el episodio de hoy lo traigo gracias a mi mayor fan, mi madre. Ella es quien me sugiere muchas de las historias que contamos, me aconseja sobre cómo dar ciertos enfoques a los casos y sobre cómo innovar. Este podcast es lo que es en gran parte gracias a ella, y tampoco sería nada sin su apoyo condicional. Así que hoy, gracias mamá. Este caso es muy interesante, aunque es uno de esos en los que no hay demasiada documentación disponible. Aún así considero que es un perfil único y muy extraño, ocurrido en Europa, y que creo que os resultará fascinante. El hombre del que vamos a hablar, Wolfgang Smith, apodado el Gigante Rosa o la Bestia de Billets, estuvo activo entre 1989 y 1991. Con una imponente altura de 1,90, rubio, corpulento y musculoso, este gigante parecía hacerse pequeño en ausencia de sus impulsos más perturbadores, dada su timidez y vergüenza. Sin embargo, cuando estos emergían, se transformaba en un asesino de una brutalidad incontrolada. Es 5 de octubre de 1966, cuando Wolfgang Smith nace en la tranquila ciudad de Lenin, ubicada en Brandenburgo, Alemania Oriental. Pasa su infancia en Reidel, una zona rural en las afueras de la ciudad, donde el aislamiento del campo contrasta con las tensiones que se viven en su hogar. En el ambiente doméstico, las discusiones entre sus padres son frecuentes, marcadas por la figura de una madre dominante y distante. Él mismo recuerda que cuenta con 6 o 7 años cuando descubre la ropa interior de su madre en el armario. Prueba a ponerse las braguitas, los sujetadores, las enaguas, sintiendo cierto placer inocente e infantil que se transformaría en excitación más adelante.
Acabamos de mencionar que la madre de Wolfgang es una mujer distante e inaccesible a ojos de su hijo, por lo que esta tendencia de ponerse su ropa interior se convierte en el sustituto de una relación maternal cercana, reforzando su vínculo e identificándose con ella. Hemos hablado muchas veces del establecimiento de una parafilia, sin ir más lejos la semana pasada, pero nunca está mal recordarlo. El proceso por el cual una persona se siente excitada por un objeto o parte del cuerpo específica puede estar vinculado a experiencias tempranas y repetidas que refuerzan este vínculo. Pocos años después del descubrimiento de la lencería materna, Wolfgang comienza a masturbarse y su placer aumenta poniendo semen, orina y heces en la ropa interior. Es posible que la primera vez que ocurra sea por accidente, pero cuando descubre que le despierta este placer, tiende a repetirlo. Algunos profesionales han centrado la explicación del comportamiento de Wolfgang basándose en la regresión de Freud, afirmando que con estos actos, defecando u orinándose, el niño vuelve a su infancia. Sea como fuere, esta es una manera de recuperar el poder y el control y de humillar de alguna manera a una madre dominante e inaccesible. Con el tiempo descubre nuevas formas de encontrar placer en estos actos, como ponerse las braguitas del revés, defecar en ellas y después darlas la vuelta, poniendo la parte sucia hacia sus genitales. Esconde esta ropa interior que le roba su madre en el jardín o en el granero, hasta que en una ocasión su padre la encuentra. Su madre reacciona con horror y le pregunta sobre el tema. Su padre le golpea con el cinturón. Le castigan, no le dejan salir a jugar con los niños del pueblo, ver la tele o ir a nadar, y su madre les dice a sus parientes que Wolfgang es un cerdito que sigue mojándose los pantalones. Desde sus primeras tendencias, el niño aprende a que debe mantener sus deseos en secreto. En una ocasión orinó en un armario en el jardín de infancia, y como castigo tuvo que enseñarles a los demás niños lo que había hecho, con la vergüenza y humillación que eso suponía. A partir de este momento en el que sus padres descubren la ropa sucia en el granero, la lencería femenina en su casa queda bajo llave, lo que lo lleva a salir en su búsqueda. Con el tiempo no se limitaría solo a lencería, también recolecta camisas, vestidos y faldas, hallándolos principalmente en vertederos. En esta época, cada pueblo de la antigua República Democrática Alemana cuenta con su propio vertedero, donde se desecha basura, electrodomésticos y ropa. Además, en los bosques existen pequeños vertederos clandestinos conocidos como Müllkutten, donde tampoco es el único que rebusca entre los montones de basura. Entre los objetos que recolecta se encuentran lencería, ropa de mujer, catálogos de ropa interior y revistas pornográficas. Todo ello lo esconde en refugios en el bosque, que consisten en agujeros que él mismo cava, donde entierra y oculta estas preciadas posesiones. Realiza sus rituales al aire libre, se pone la ropa interior, se orina y defeca en ella y se masturba. Se desarrolla un conjunto ritualizado de comportamiento que debe repetirse y que se convierte en el elemento central de su sexualidad. Este ritual se extiende más allá de la masturbación inicial y llega un momento en el que necesita la participación de otras personas para llevar a cabo estas fantasías de felación, coito anal y defecación. Pero si esta parafilia, denominada coprofilia, ya se extraña de por sí, tener a una mujer que compartiese estos deseos en los que hubiera heces de por medio en las relaciones sexuales sería bastante complicado, por lo que a Wolfgang le queda claro con el tiempo que tendría que someterlas para ello. No obstante, al margen de sus extrañas tendencias, su vida da un giro positivo en 1985, cuando comienza a trabajar como policía popular en Potsdam, con el rango de sargento principal y un contrato de 10 años. Este cambio le otorga una estructura y disciplina que hasta entonces parecían ausentes en su vida. Además, conoce a una joven de 18 años de un pueblo cercano, con la que llegaría a prometerse y junto con la que viviría en un pequeño pueblo de Brandenburgo en el momento que transcurre nuestra historia. Lleva una buena vida como policía e incluso está convencido de que llevando una existencia disciplinada puede controlar sus impulsos. No obstante, todo cambiaría en 1989, cuando celebra junto a unos colegas de ideas similares el centenario del nacimiento de Hitler. Como consecuencia, es despedido de su trabajo, un hecho que representa un factor de estrés significativo en su vida.
Este evento marca un punto de inflexión, desestabilizando la aparente rectitud que ha mantenido hasta entonces. Wolfgang cae en una profunda depresión tras su despido. Durante este difícil periodo, desempeña algunos empleos esporádicos, hasta que finalmente consigue trabajo en una fábrica de acero. Pero únicamente se estabiliza en el aspecto profesional, ya que después de perder su trabajo como policía, sus deseos cada vez se hacen más fuertes y desesperados. En torno al mediodía del 24 de octubre de 1989, ya ha rondado por todos los vertederos buscando esas prendas que satisfacen su fetiche, vestido él mismo con lencería, bajo un pantalón de chándal y un jersey de mujer. Mientras deambula, pensando en la manera de satisfacer sus inclinaciones, lee el letrero de la ciudad de Dietz y recuerda que allí hay un enorme vertedero en el que quizá haya muñecas de goma y cosas por el estilo prohibidas en el momento en la República Democrática Alemana. Busca, pero finalmente no encuentra nada. Decepcionado, vuelve a su escondite. Se masturba, pero el deseo sigue ahí. Sale de nuevo a buscar. Se le ocurre mirar dentro de las casas por primera vez, con intención de hacerse con más lencería. Entra en una, se lleva unos cuantos pares de braguitas, pero a través de una ventana ve a Edeltraud Nisdorf, de 51 años, en la casa de al lado en su jardín plantando tulipanes. En algún momento se hace con un martillo de un cobertizo y consigue pasar a la propiedad a través de un seto. Entra en la casa y buscando de nuevo en cajones, cómodas y armarios, se hace con una bolsa de braguitas y un bikini. Pero continúa observando a la mujer, precisamente lo que estaba buscando. Siente un deseo incontrolable por someterla y hacer realidad su fantasía. Se acerca con sigilo a ella y la ataca, pero Edeltraud intenta defenderse con un rastrillo que está utilizando para sus tulipanes. Wolfgang finalmente consigue hacerse con ella, la derriba y arrastra dentro de la casa. Le golpea la cabeza con el martillo para finalmente estrangularla, hasta que la mujer deja de moverse. Pero nuestro protagonista no ha terminado de satisfacer sus más oscuros deseos. Lleva a cabo actos de necrofilia con el cuerpo, pero aún no es suficiente. Envuelve a la mujer en una manta y se la lleva al bosque con intención de llevar a cabo sus actos de coprofilia. Afirmaría que quiere esconderla para satisfacerse con ella más tarde. Mientras sale de la propiedad, un vecino lo ve, y al reprenderlo con un «¿Qué estás haciendo?», Wolfgang se ve obligado a abandonar el cadáver y darse a la fuga. Para este asesino, el asesinato y acto que acaba de llevar a cabo no está a la altura de sus fantasías en su cabeza, más que nada porque el culmen habría estado en llevar a cabo estos actos de coprofilia que hemos mencionado. Aún así, para un asesino de estas características, las expectativas suelen superar la realidad. Ya lo hablamos con el caso de BTK. Se decepcionan con los asesinatos y con el hecho de que no hayan llegado al nivel de estas fantasías, por lo que continúan matando para satisfacerlas y perfeccionarlas. Cuando los investigadores llegan a la escena del crimen de Edeltraud, el vecino que había visto a Wolfgang lo describe como un hombre alto y muy atlético, que se alejaba de la casa de la mujer con el cadáver en brazos y se dirigía hacia el bosque. La víctima está envuelta en una manta, pero semidesnuda, lo que sugiere un posible crimen sexual. En la escena, los agentes también encuentran una huella de bota tipo militar talla 49, con un patrón de diamante similar a las utilizadas por algunas unidades policiales y del ejército. Dentro de la casa, las cómodas y los armarios están abiertos, y la ropa de la mujer está esparcida por todas partes. Aunque este desastre podría sugerir un robo, los investigadores notan que no falta ningún objeto de valor en la casa, lo que hace que esta teoría sea menos probable.
En 1989, la República Democrática Alemana está al borde del colapso. Tras la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre, se desmantelan varios departamentos, se destituyen muchos funcionarios y las autoridades caen en el caos. Los investigadores, sin una lista completa de sospechosos, intentan infructuosamente identificar al propietario de la bota. Y mientras, pasarían justo 7 meses hasta el próximo crimen de nuestro protagonista, y serían las afueras de Ferch, a unos 25 kilómetros del primero. Estamos a 24 de mayo de 1990. Se encuentra en un vertedero al borde de un bosque, rebuscando entre los desechos en busca de sus habituales tesoros. Entonces escucha unos gritos, los de Christa Naujoks, de 45 años, una mujer alcohólica que vive junto al vertedero en un remolque. Wolfgang afirmaría que quiere ayudarla, pero que accidentalmente le toca un pecho y se excita tanto que no puede controlarse. Cuando la mujer siente la amenaza, intenta huir, pero Wolfgang la alcanza y la golpea en la cabeza. Acaba con su vida estrangulándola con un cable. Por último, abusa sexualmente de su cuerpo. La mujer no es encontrada hasta el día siguiente cubierta de harapos. Para la policía es evidente que se ha cometido un crimen de índole sexual, ya que es encontrada con el pantalón del chándal bajado y el sujetador por encima del pecho. La escena del crimen se encuentra en un vertedero, literalmente, por lo que es bastante complejo el rastrear algún indicio. En principio no parece haber ninguna conexión entre crímenes. En uno de los casos, la mujer ha sido atacada en su propia casa y luego abandonada mientras era trasladada. El otro crimen ocurre en un vertedero en el bosque y la víctima presenta características completamente diferentes a la primera. Como veremos, Wolfgang no sigue un patrón claro. Lo único que las víctimas tienen en común es que son mujeres. No se fija en la edad ni en las características físicas. Estos dos primeros crímenes han sido completamente espontáneos e impulsivos. No obstante, cuando mantiene relaciones con los cadáveres le resulta especialmente excitante. A partir de este momento, Wolfgang se prepara para matar, llevando consigo un cuchillo, unos prismáticos y una soga. Se viste con ropa femenina, cubriéndola con una chaqueta de camuflaje, y se coloca un delantal para no mancharse durante el ataque. El 9 de julio, Wolfgang se encuentra en Wust, en un vertedero a las afueras de Brandenburgo, buscando pornografía y ropa interior, pero se da cuenta de que no está solo. Frente a él está la que sería su tercera víctima, Edith Weber, de 58 años. Estaba completamente obsesionado con tener a la mujer bajo mi control. Apuñala y golpea a la mujer hasta que la cree muerta. Entonces, una vez inconsciente, tiene la intención de violarla, pero es interrumpido por unos obreros que van a descargar escombros en el vertedero. Huye. Edith sobrevive. Estos hombres la encuentran justo a tiempo, cubierta de harapos, y llaman a una ambulancia. No obstante, la mujer no puede dar una descripción de su atacante. Después de este ataque, el enfriamiento del asesino es mayor, probablemente por miedo a que le capturen. Permanece oculto más tiempo, sin atacar, hasta que se disipe la paranoia de ser atrapado. Pasan 8 meses. Estamos a 13 de marzo de 1991, cuando asalta a Inge Fischer, de 34 años, en una zona boscosa entre los pueblos de Neuendorf y Borkeide, cuando vuelve de casa de una amiga. Wolfgang ataca a Inge con violencia, propinándole una patada en el rostro. Luego la apuñala, alcanzando su arteria carótida. La herida resulta fatal y finalmente muere desangrada. La arrastra al bosque para violar el cuerpo. Por último, le defeca encima y le esparce heces por la cara y el cuerpo. No sería hasta el día 21 cuando se encuentra su cadáver. Los investigadores se dan cuenta de algo. Sorprendentemente, el cadáver viste una ropa interior que no le pertenece. Llegan a la conclusión de que el atacante debió volver a vestirla con la ropa interior que llevaba consigo después de haberse masturbado con ella. Cuando examinan la zona, encuentran por los alrededores varias revistas pornográficas, catálogos de ropa interior y prendas íntimas semienterradas en los alrededores,
incluidas unas braguitas de color rosa. La policía distribuye panfletos y alerta a las comunidades locales sobre los ataques dirigidos contra mujeres en la zona. Sin embargo, no logran alcanzar a una mujer de familias de exmilitares rusos que residen por allí, seguramente a causa del idioma. Sea como fuere, 9 días después de asesinar a su última víctima y un día después de que el cuerpo haya sido encontrado, Tamara Petrovskaya, de 44 años, se encuentra con su hijo Stanislav en un pinar detrás de un hospital en la ciudad de Bílets. Mientras la madre pasea empujando el carrito de su bebé de 3 meses, se encuentra un hombre alto y fuerte frente a ella. Wolfgang se acerca rápidamente. La mujer grita. No suelta a su bebé, pero él quiere hacerse con el carrito. El pequeño comienza a gritar y a llorar. Para el asesino es un impedimento entre sus deseos y él. Por lo que para silenciarlo, agarra al niño de una pierna y lo golpea contra el tocón de un árbol, para por último darle una patada en el pecho. Tamara es amordazada con unas braguitas, estrangulada con un sujetador y violada post-mortem. La mujer y su bebé son encontrados por unos soldados. A su alrededor hay prendas de color rosa que no le pertenecen a la víctima, junto con catálogos de ropa interior esparcidos por el lugar. El niño presentaría lesiones graves en el cráneo y los órganos internos. Tras estos 2 últimos crímenes en los que se encuentra lencería rosa que no pertenecía a las víctimas y la aparición de otros objetos por los alrededores, los agentes intensifican la búsqueda en los bosques de la zona. Durante la investigación se descubren múltiples escondites ocultos en el bosque que contienen ropa interior, revistas pornográficas y catálogos de lencería. El 5 de abril, Hannah Harder y Hannah Wendland, ambas de 12 años, se encuentran en un camino forestal cerca del pueblo de Sputendorf. Wolfgang está al acecho. Cuando pasan cerca de él, sale, de repente, de los matorrales, sorprendiendo a las niñas. A ellas solo les da tiempo a ver a un hombre enorme y musculoso de 1,90, vestido con ropa de mujer y con los antebrazos descubiertos y un delantal de cuero. Este gigante las ataca con el cuchillo, pero una de ellas consigue escapar, y cuando esto ocurre, el hombre se asusta y suelta a la otra. Wolfgang huye despavorido, atraviesa los bosques de Brandenburgo. Está inquieto. Ha vuelto a fallar una vez más. Ya comienza a oscurecer y en una estación de tren fantasea con las 2 niñas de 12 años, en cómo hubiera sido si hubiese conseguido someterlas. Estas fantasías en su imaginación activan su deseo nuevamente. Coge un tren para ir a casa, pero pasa por una vivienda sin luz. Vivienda que probablemente tendría lencería en su interior. Entra en la casa de una mujer de 66 años, llamada Talita Bremer. Mientras ésta duerme plácidamente, él busca en sus armarios cómodas y cajones. Se excita cuando toca y se hace con las prendas, por lo que se acerca a la cama de la mujer y sin tener oportunidad de defenderse, la estrangula hasta la muerte con su propia ropa interior. Por último, mantiene relaciones con su cuerpo. No es descubierta hasta 2 semanas después por un miembro de su familia. La casa está desordenada, con las cómodas abiertas y toda la ropa esparcida. Las niñas, atacadas por Wolfgang, consiguen sobrevivir a las heridas de arma blanca y logran dar una descripción del hombre. Gracias a ello, la policía emite una identificación del asesino. Se le describe como a un hombre musculoso de 1,90, rubio, con un 49 de pie y que ronda los bosques de Brandenburgo vestido de mujer. Hay varios indicios que apuntan a que es alguien que vive en el área y que tiene cierta ocupación que hace que vague por los bosques. Con esta identificación y retrato robot, la Fiscalía ofrece una recompensa de 20.000 marcos
por la captura de este hombre, unos 10.000 euros más o menos. Y cuando la prensa se hace eco de la noticia, el asesino es apodado como la bestia de Village o el gigante rosa. En verano de 1991, este misterioso gigante ya ha atacado a 8 mujeres y ha asesinado a otras 5 y a un bebé. Las mujeres comienzan a salir menos de sus casas, las niñas dejan de asistir al colegio y los hombres de la zona se organizan en grupos para patrullar los bosques cercanos, intentando proteger a la comunidad. Mientras tanto, la policía intensifica la búsqueda, centrada en encontrar más escondites similares a los ya descubiertos. Además, las autoridades recurren a fuerzas especiales de observación, entrenadas para este tipo de vigilancia. Estos agentes se ocultan estratégicamente en el bosque, esperando captar al responsable, ya fuera ocultando ropa o realizando algún tipo de conducta sospechosa o sexual. El 1 de agosto de 1991, un hombre llamado Michael Klein está corriendo por un sendero en la ciudad de Smreke, cuando nota algo extraño entre los árboles. Una tienda de campaña rodeada de revistas pornográficas y ropa interior femenina. La población ya está más que informada sobre lo que ocurre en los bosques de Brandenburgo y el sujeto que los recorre atacando a mujeres, por lo que este hombre regresa a su casa y convence a un amigo para que lo acompañe con su furgoneta. Al llegar al lugar y recorrerlo de nuevo con el vehículo, ven a un hombre masturbándose vestido con un sujetador y una chaqueta militar. Mike le reprende por su comportamiento, pero este se excusa diciendo que es homosexual y que solo está buscando algo de intimidad. Los hombres le dicen que se suba a la furgoneta y les acompaña a la ciudad. Wolfgang, aunque algo reticente al principio, finalmente acepta. Mike lo lleva directamente al departamento de policía de Potsdam, donde es arrestado y puesto bajo custodia policial. Wolfgang Smith coincide con la descripción proporcionada por las niñas a las que ataca, y su experiencia previa como policía resulta clave para el caso. Un detalle significativo es el patrón de rombos en la suela de una bota, observado en una de las escenas del crimen, ya que estas botas son características del cuerpo policial. Además, los análisis forenses muestran que los vellos púbicos encontrados en varias escenas coinciden con los de Smith, y su grupo sanguíneo corresponde al del semen hallado, lo que lleva finalmente a que sea acusado de los asesinatos. Al mismo tiempo, los padres de su prometida, quien está embarazada en este momento, acuden a las autoridades para señalar el notable parecido de su yerno con el retrato elaborado por las testigos. Desde el primer momento, Wolfgang se muestra tímido y avergonzado por la exposición pública de sus tendencias sexuales, pero a pesar de ello no demuestra remordimientos por sus actos. Se muestra cooperativo con la policía, sin embargo, cuando le presentan su retrato robot, comenta: «Se parece a mí, pero no puedo ser yo, porque yo no he matado a nadie». En sus fantasías, las mujeres siempre estaban vivas. Simplemente tenía que tener a la mujer bajo mi control. Quería obligarlas a descansar. Nunca pensé que podría herirlas de muerte. Solo quería mujeres vivas. En cuanto al bebé, dice recordar su llanto, pero niega tener recuerdos claros de haberlo estrellado contra el tocón de un árbol. El profesor Wilfred Rush determina que en un principio Wolfgang buscaba una relación más cercana con su madre y evoluciona a travestismo y fetichismo. Esto, combinado con inclinaciones como la coprofilia, cambiaron y se establecieron. En definitiva, determina que Wolfgang es un sujeto perturbado que experimentó un desarrollo sexual enfermizo, en el que se mezclaban elementos fetichistas, coprofilia, travestismo y sadismo. Según este profesional, sus asesinatos eran explosivos y eruptivos, y su capacidad para controlar la situación se perdía por completo. Cuando vivía sus fantasías en su mente, las mujeres siempre permanecían vivas pero sumisas, lo que indicaba que para él el placer solo podía obtenerse bajo esta circunstancia. No existía otra forma de satisfacción en su mundo interior, y la violencia contra ellas parecía una forma de intentar materializar esa fantasía de control y poder. El juicio contra Wolfgang Smith comienza el 24 de octubre de 1992, 2 semanas después de su 26 cumpleaños.
Al principio de su alegato, su abogada defensora se refiere a su cliente no como una bestia, sino como un hombre asustado que sufre de sí mismo. El acusado admite los cargos y es declarado culpable con responsabilidad penal reducida por los 6 asesinatos y condenado a 15 años de prisión y posterior internamiento en un hospital psiquiátrico. En 1997, Wolfgang es entrevistado por un canal alemán. Durante la entrevista aparece vistiendo ropa de mujer, maquillado y usando tacones. El tribunal aceptaría su solicitud para ser reconocida como mujer y le permite cambiar su nombre a Beat, aunque sus compañeros de prisión le llaman Babsi. En 2009 accede a un tratamiento hormonal. No obstante, su solicitud para cambiar de sexo es rechazada. Mi mayor orgullo ahora mismo son mis pechos. Tengo copa A. Ya me crecerán un poco. Mi barba ha dejado de crecer. Lo único que me falta es el cambio de sexo. Los otros reclusos son desagradables conmigo. Me dicen que tengo el culo gordo y eso duele. Lloro mucho todos los días y eso me ayuda. Me siento más femenina por dentro. No recibo visitas. Mi padre estuvo conmigo por última vez en 1995 y prometió volver. Estoy decepcionada con mi familia. Otros pacientes también han hecho cosas malas, pero sus familias siempre están con ellos. Culpo a mi madre por no haber intentado nunca ayudarme. En 2010 surge un rumor relacionado con Beat. Varios medios afirman que abusa de otra paciente transgénero llamada Jasmine. Según estas fuentes, Jasmine intenta quitarse la vida ingiriendo 2 hojas de afeitar y asegura que Beat lleva tiempo maltratándola y presionándola para suicidarse. Sin embargo, esta noticia nunca llega a ser confirmada oficialmente. A día de hoy, continúa ingresada en una clínica psiquiátrica en Brandenburgo, donde recibe tratamiento y muestra muy buena conducta. Según sus palabras, nunca permitirán que salga, ya que es considerada impredecible. Siempre mencionamos en criminología en serie el término parafilia de una manera o de otra. Está muy presente en los casos de los que hablamos, pero hoy vamos a profundizar un poco más en ello. Durante los primeros 15 años de vida se desarrollan las preferencias e intereses sexuales, los cuales pueden influir a lo largo de toda la vida, como en el caso que hemos hablado hoy. Se entiende por parafilia el interés o excitación sexual que se centra en fantasías o comportamientos recurrentes, caracterizados por objetos o situaciones inusuales, que se desvían de los estímulos sexuales considerados normales o que pueden interferir con la capacidad de la persona para establecer relaciones sexuales saludables con otros individuos. Durante mucho tiempo, la masturbación fue vista como una práctica patológica, asociada con posibles daños tanto físicos como psíquicos. Sin embargo, hoy en día es considerada una actividad normal, común y socialmente aceptada. Y por esto mismo, para considerar una fantasía o comportamiento como parafilia, es crucial evaluar hasta qué punto interfiere en la vida de la persona afectada, especialmente si impide establecer relaciones sexuales satisfactorias. También es importante determinar si representa un riesgo para el propio sujeto o para su pareja. Por ejemplo, el masoquismo puede llevar al individuo a causarse daño físico, mientras que la necrofilia podría desencadenar conductas peligrosas, como el asesinato, para poder mantener relaciones con cadáveres. Se pueden clasificar las parafilias en 3 categorías principales. 1. Excitación y preferencias sexuales hacia objetos no humanos, que incluyen el travestismo y el fetichismo. Por otra parte, están las parafilias relacionadas con el sufrimiento y la humillación, como el sadismo y el masoquismo. Y por último tenemos preferencias y excitaciones sexuales con parejas que no consienten, como el exhibicionismo, el voyeurismo, el froteurismo y la pedofilia. Pero nosotros vamos a explicar y a centrarnos únicamente en las parafilias que presentaba nuestro protagonista. En primer lugar, el fetichismo se manifiesta en el caso de Wolfgang en su atracción por la ropa interior femenina y las heces.
implica la búsqueda de satisfacción sexual a través de objetos inanimados, lo cual es más común en hombres que en mujeres. Sin embargo, el fetichismo no necesariamente se considera patológico si el individuo comparte esta preferencia con su pareja, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. El problema surge cuando el fetiche se convierte en el único objeto de deseo y la excitación sexual solo ocurre si está presente, lo que limita la capacidad de disfrutar de una relación sexual plena sin el objeto fetiche. Por otra parte, la coprofilia es un tipo de fetichismo que involucra la excitación sexual a través de las heces. Las formas en que se manifiesta esta excitación varían entre individuos. Algunos pueden sentirse atraídos por la sensación física al evacuar, mientras que otros se excitan por el contacto directo con las heces, como olerlas, tocarlas o saborearlas. También puede incluir el placer derivado de observar el acto de defecar en otros individuos, ya sea en persona o a través de pornografía, o incluso la excitación puede venir por escuchar los sonidos asociados con ello. En algunos casos, la persona puede sentirse atraída por la idea de untar o manipular las heces durante la masturbación, como experimentó nuestro protagonista desde que era niño. Por otro lado, tenemos el travestismo, y consiste en obtener excitación sexual al vestirse con ropa femenina, generalmente mientras se masturban. Aunque al principio puede comenzar con el contacto de una sola prenda femenina, poco a poco se suele ir ampliando el uso hasta vestirse completamente de mujer. Esto lo vemos clarísimo en el caso de hoy. Primero empieza descubriendo esas prendas, comienza a probárselas, hasta que finalmente evoluciona en vestirse todo él. El travestismo suele ser una actividad solitaria. Por último, el sadismo es una parafilia en la que una persona experimenta excitación sexual al infligir sufrimiento físico o psicológico a otra persona. En algunos casos puede haber consentimiento de la pareja, dándose así el sadomasoquismo, en el que ambas partes, el sádico y el masoquista, consienten en participar de manera mutua y segura en actos que involucran dolor o humillación como parte de la dinámica sexual. Sin embargo, el sadismo se convierte en un problema cuando se lleva a cabo sin el consentimiento de la otra persona, lo que puede derivar en actos criminales como la violación y la tortura. Generalmente las personas con parafilias no suelen buscar ayuda psicológica o psiquiátrica de forma voluntaria. En ocasiones, estos comportamientos anómalos se descubren cuando la persona comete un delito o una acción ilegal que revela la existencia de estas tendencias. Por supuesto, como hemos dicho, cuando son peligrosas o delictivas. Por otra parte, es interesante señalar que el porcentaje de experiencias de abuso o maltrato físico o psicológico en la infancia en personas con parafilias parece estar establecido entre el 50 y el 100%. No obstante, cabe señalar que no todas las personas que han sufrido abusos o maltrato van a desarrollar una parafilia. Algunas explicaciones de su aparición son las siguientes. En primer lugar, tenemos el desarrollo de un impulso sexual desviado. Imaginemos que inicialmente hay un estímulo neutral, en este caso la lencería de la madre de Wolfgang. Este estímulo por sí mismo no provoca una respuesta emocional o física significativa. Sin embargo, si a lo largo del tiempo la lencería de la madre se asocia con un estímulo que naturalmente provoca una respuesta sexual, como la estimulación genital, el estímulo inicialmente neutro, es decir, la lencería, comienza a generar una respuesta emocional o física, es decir, el placer sexual. En definitiva, la lencería que antes no causaba ninguna reacción especial se convierte en un estímulo condicionado que, al estar asociado repetidamente con la estimulación sexual, provoca una respuesta de placer, similar a la respuesta que se tendría frente al estímulo que originalmente la causaba. El primer encuentro entre el estímulo y la respuesta podría ser accidental o causal, es decir, la primera vez que la persona se siente atraída o excitada por algo específico, como la lencería, puede haber sido una coincidencia. No obstante, a medida que se repite esta acción, masturbándose y experimentando placer asociado a este estímulo, la conexión entre el estímulo y la respuesta se fortalece. Con respecto a esta explicación, las parafilias tienen 3 propiedades. Primera,
comienzan en experiencias infantiles. Segunda, son resistentes al cambio. Y tercera, suelen permanecer un largo tiempo. Esta explicación, por ejemplo, viene muy bien en el caso que nos ha ocupado hoy, ya que las experiencias de Wolfgang pueden haber influido en la formación de asociaciones sexuales. Sin embargo, en comportamientos como el exhibicionismo, por ejemplo, esta explicación resulta más difícil de aplicar. Otra explicación que se aplica a la aparición de las parafilias son los problemas en las relaciones o la falta de habilidades sociales. En este sentido, algunos estudios sugieren que ciertas parafilias, como la pedofilia, pueden desarrollarse en individuos que tienen dificultades para establecer relaciones interpersonales y para ponerse en el lugar del otro. En estos casos, la persona no ha tenido los modelos adecuados que le permiten aprender a relacionarse o a ligar, vamos a decirlo así. Como consecuencia, presentan dificultades para contactar con personas, iniciar una conversación, es decir, lo que hace falta para establecer una relación íntima. Como resultado, el impulso sexual no se expresa de manera convencional y en su lugar se manifiesta de forma desviada, a menudo dirigido hacia personas con las que el individuo se siente más seguro, como con niños. A esta dificultad para formar relaciones sexuales normales se le suma además la falta de empatía hacia la víctima. Por último, vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. Y es que algunos delincuentes sexuales tienen actitudes y creencias que les permite quitar importancia a sus delitos. Por ejemplo, cuando un pederasta afirma que un niño le sedujo, que consintió, o cuando un violador afirma que a la víctima le gustó. En estos casos tienden a evadir responsabilidades, a minimizar sus delitos, a negarlos o a atribuirlos a las circunstancias del mundo o del momento. Y este es el caso de Wolfgang Smith, conocido como la bestia de Villets o el gigante rosa, quien sembró el terror por los bosques de Brandenburgo y que con su 1,90 m de estatura se transformaba en alguien tímido y dócil, cuando sus impulsos no le dominaban por completo. Impulsos que hicieron que sus actos, según sus palabras, fuesen absolutamente inevitables. Hoy, queridos oyentes, si me lo permitís, me gustaría desahogarme un poco. Normalmente recibo comentarios de todo tipo y afortunadamente la mayoría son muy positivos, en los que me apoyáis un montón, por lo que os lo agradezco muchísimo. Pero esta última semana da la casualidad de que se han alineado los astros y me han venido 2 comentarios similares acusándome de tener ciertas tendencias. En uno de ellos se me acusaba de tener una inclinación particular por hablar de una mujer con una enfermedad mental, como en el caso de la hiena de Querétaro, y de señalar que el resto de mis protagonistas masculinos tienen un trauma y no están enfermos. Es decir, así por lo menos lo he entendido yo, se me está acusando de no ser objetiva por estar hablando de una mujer. Me imagino que esta persona ha escuchado un par de episodios míos, solamente, y ha llegado a esta conclusión sin darse cuenta de que el de Claudia Mijangos es el único en el que hablo de una mujer con una enfermedad mental grave, además, siendo las demás mujeres que he tratado víctimas de su vida, de sus circunstancias, psicópatas o como fuere. Quienes me lleváis escuchando desde hace tiempo o incluso desde el principio sabéis que trato de ser completamente objetiva. Espero conseguirlo y que efectivamente sea así. Además, como mujer y profesional, no tengo interés en atacar ni denostar a otras mujeres. Intento ser imparcial. Y si un hombre asesina por un trauma, lo menciono. Lo mismo hago que si se trata de una mujer. Si un hombre asesina porque padece una enfermedad mental, así lo contaré, al igual que si así lo hace una mujer. Es decir, en criminología en serie se cuentan hechos, no opiniones subjetivas basadas en discursos personales. Gracias por escuchar esta retahíla y dejarme aclarar este punto. Ahora ya sí, me despido. La semana que viene habrá episodio para fans, para terminar de hablar del caníbal de Rotemburgo, y en 2 semanas me volveré a encontrar con el público general.
Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios, likes y suscripciones. Para todos aquellos que me queráis invitar a un café y no os convenza la opción de Spotify o de iVoox, os recuerdo que ya está disponible Patreon. Aprovechad ahora que estamos de Black Friday y está a la mitad de precio hasta mediados de diciembre. También estoy en Instagram y TikTok como Crimi en Serie, al igual que en Twitter y Threads. Además de iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Lo último que he subido ha sido sobre Charles Albright, nuestro protagonista de la semana pasada. También podéis uniros al canal de WhatsApp, os dejo el enlace en la descripción del podcast o también lo podéis encontrar en stories destacadas de Instagram y en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y a los fans os espero la semana que viene y al público general el próximo 12 de diciembre.